Shalom, esta es la porción Vayeshev. Esta porción, como ha ido platicando sobre los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, y ahora empezó a hablar de sus hijos. Y esta se va a centrar en su hijo José. Es una historia que obviamente lo toma como su primogénito y habla de sus descendientes y lo centra en Joseph. Y así la historia se centra en pues todo lo que pasa en la vida de Joseph. De ahí en adelante van a centrarse o hablar específicamente de Joseph y ya básicamente dejando un poco atrás la vida de Jacob. Es un relato que empieza en el sentido de Vayeshev, y él se sentó, está hablando de asentarse en un lugar. Usan la palabra sentarse, ¿no? Es asentarse o quedarse en un lugar. Y se refieren a Joseph, ¿no? Y empieza a hablar de cómo estaban sus hijos o la relación que habría entre los hijos, ¿no? Empieza a contar la Torah sobre este sentido de odio y envidia que había de los demás hijos hacia, al parecer, el hijo consentido, que era Joseph. Y pues obviamente pues todo estaba además acentuado en la historia que están contando de Joseph cuando era más joven, que había soñado, que pues era así como el líder y todos los hermanos se postraban a él, ¿no? Y otro sueño que además incluía no solo a los hermanos sino al papá y a la mamá, que obviamente con esos sueños en que todos se postran a él, ¿no? O él es el centro, pues obviamente no caía bien, y por eso era todo este pues odio y envidia que había de los hermanos, ¿no? Además de que hay relatos, ¿no? En el sentido de que Joseph también delataba a los hermanos, o iba y decía cuando no se portaban bien, o comentaba sobre diferencias de que unos hermanos se sentían más, obviamente los hijos de Lea se sentían más que los hijos de las otras esposas o de las concubinas de Jacob. Y pues entonces hay este sentido de que hay diferencias, ¿no? Hay envidias, hay este tipo de emociones. Y obviamente pues Jacob está representando al centro, a la columna central, ¿no? Y en realidad pues a la Sefirá Tiferet. Tiferet es así como el centro o el corazón, y es el centro del Zeir Anpin, justamente el centro de las emociones. Sí, ok, aquí se está viendo este andar de los hijos, muy emocionales, por supuesto,
andando en caminos de odio, de envidias, de pues no querer a la gente, ¿verdad? Todos los que tienen alrededor, a sus propios hermanos, ¿no? Y pues ese era el sentimiento principal hacia Joseph, todos apuntados hacia Joseph, ¿no? Aunque entre ellos también tenían sus problemas emocionales, ¿no? Y pues cuenta la historia en el sentido de que fue Joseph, siendo joven, a ayudar a los hermanos a pastorear el ganado del papá. Y pues ahí los hermanos haciendo un complot de cómo definitivamente deshacerse de Joseph, ¿no? Matarlo si es necesario. Y ahí salen los hermanos. Rubén convence a los demás que no deberían de matarlo, sino que a ver qué le hacían, a ver si lo vendían. Y deciden echarlo en un hoyo, y estaban en ese punto de a ver si se lo vendían a los ismaelitas, ¿no? Y pasa una caravana de midianitas, lo ve a Joseph en el hoyo y no había nadie, y se lo llevaron. A Egipto. Y pues continúa esta porción contando la historia de Joseph, ¿no? Cómo llega a Egipto, es vendido como esclavo, ¿no? A este capitán de la guardia, Potifar, ¿no? Y pues al mismo tiempo está contando cómo Joseph va obteniendo buen nivel en los trabajos que hacía, ¿no? Tenía cierta toque en él que a todo mundo gustaba, ¿no? Además de que hay historias que por ahí en algunos libros que lo ponen como que era muy guapo, o sobresalía, o caía bien, o de alguna forma pues a todo mundo lo miraba especial, ¿no? Y pues en ese sentido pues también cuentan una historia en que la esposa de Potifar, ¿no? Pues le echó el ojo a Joseph y lo trató de enamorar, ¿no? Y pues Joseph andaba cayendo en la tentación, y de repente se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y sale huyendo. Y por supuesto la esposa hace un escándalo de que él la había tratado de abusar de ella, y lo meten a la cárcel. Y pues cuentan ahí de los años que estuvo en la cárcel, y que también pues estando en la cárcel pues se convirtió en el líder ahí de la cárcel, ganó la confianza de los guardias, ¿no? Y la porción termina, ¿no? Con unos personajes que aparecen, un copero y un panadero, que le cuentan sus sueños, y Joseph se los decide revelarles el sueño, poderles ayudar a que entiendan el sueño. Les cuenta el sueño, y pues al copero le dice, no, pues en 3 días el faraón te va a perdonar y vas a poderle servir de nuevo, y le vas a dar la copa en su mano y todo. Y cuando el panadero le cuenta el sueño, que pues parecía inofensivo, le dice, no, pues en 3 días lo que te va a pasar a ti es que pues vas a morir, ¿no? Y
y tu cabeza va a ser consumida por pájaros, ¿no? Usando los detalles del sueño, ¿no? Y por supuesto, al interpretarle los sueños, pues ya los personajes se van y pues sí, se cumple tal cual había dicho Joseph, liberan al copero y matan al panadero. Y lo único, esta porción termina en que Joseph le dice al copero que no se olvide de él, para que le diga al faraón pues que él está ahí pues injustamente, ¿no? Que no haya hecho nada en realidad y pues que de todas maneras lo encerraron. Y es así esta porción que pues tiene aventuras, ¿no? Va uno viendo qué va pasando, pero pues hay que entender, como siempre, la porción está hablando de nosotros mismos, de nuestra alma, de cómo estamos en este mundo y qué es lo que tenemos que aprender. Y en este sentido, Joseph, escrito en muchos libros, está que representa una sefirá de hasta abajo del Serampín, que es la sefirá que hace la conexión con Malhut. Y es esta sefirá que representa esta conectividad o esta conexión. Y que es importante porque pues al estar en este mundo, en Malhut, ¿verdad? En el mundo real, a veces nos olvidamos de un detalle, ¿no? Es este sentido de que a veces estamos pensando en lo que debemos de hacer en este mundo y hablamos de capturar y aprovechar la luz del Eterno que viene de arriba, ¿no? Y usarla en este mundo para aprender, para progresar, para corregirnos. Pero pues hay que entender que el diagrama que normalmente pintan de los sefirot, ¿no? Pues hay la parte de arriba donde está el Eterno, unos sefirot intelectuales, todo este sentido de la sabiduría y de la inteligencia y del conocimiento, ¿no? Y más abajo pues está este lado de los sefirots intelectuales, y esos sefirots intelectuales, el Serampín, ¿no? Pues conste que el centro es Jacob y el hijo preferido pues es la otra sefira que está en el centro también, abajito de Tiferet pues está Yesod, y eso representa Joseph, la sefira de Yesod, que es la que hace la conexión. Pero entonces la luz viene de arriba, pasa por el nivel intelectual, pasa por el nivel emocional y a través de Yesod se conecta. Pero entonces Yesod es lo que conecta el lado emocional con el lado físico. Y el lado intelectual de más arriba, pues también finalmente se va a conectar con Yesod hacia el lado físico, hacia el lado de Malhut. Y la luz que viene de hasta arriba, pues pasa por el nivel intelectual, pasa por el nivel emocional y se conecta a través de Yesod al lado físico. Entonces Yesod se vuelve muy importante y por eso, pues en las historias es el muchacho bonito, el héroe de la historia, ¿verdad? Porque es a través de lo cual finalmente
podemos usar en este mundo la información de arriba, ¿no? La que no se ve, ya sea el lado emocional, que lo tenemos que tener bien porque si no, no va a pasar la luz a través de eso. Como podemos usar el lado intelectual, va a tener que pasar a través de Yesod finalmente, y la luz que viene de hasta arriba también va a tener que pasar todos los niveles a través de Yesod. Y entonces por eso es este héroe o este personaje que pintan, ¿no? Que es necesario perfeccionarlo para que haga sus funciones, ¿no? Y lo ponen en muchos libros, ¿no? Es así como especie de embudo, ¿no? Junta todo lo de arriba para unirlo con lo de abajo, ¿no? Es la conexión final, es la conectividad hacia arriba. Y esa es la importancia de desarrollar Yesod o Joseph, ¿no? Esta conexión, de entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Y claro, nos lo está explicando en parábola y nos los va a seguir explicando la siguiente porción, cómo va acumulando la riqueza de Egipto y la va usando bien, ¿verdad? Que es justamente su función. Y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, ¿no? Esta función correcta. Claro, quiere decir que si quiero pues este sentido de percibir la luz, ¿no? Esta es una temática que viene desde Génesis, en donde el Eterno a la hora de crear este mundo está haciendo exactamente la actividad. Están en la oscuridad, en Hoshech, saca la luz de la oscuridad. Y esa es la temática de que la única forma de sacar luz es de aprender a usar el lado negativo, el lado que no nos gusta, y ese es el trabajo que venimos a hacer aquí, a perfeccionarnos, ¿no? Porque de ahí va a salir la luz. Y claro, definitivamente, si no tenemos controlado nuestro lado oscuro, ¿no? Y principalmente son las emociones, ¿no? Pues el lado emocional va a bloquear esa luz y no va a poder llegar y no va a poder hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Y claro, aquí están contando en la primera parte, ¿no? Cómo está pasando eso, ¿no? Los demás hermanos odian, envidian, no les cae bien, no les gusta, quisieran eliminarlo. Una temática muy emocional a la conexión. No entienden la conexión, y eso es justamente lo que está contando la Torá, ¿no? Una temática de que no entendemos este mundo, no entendemos qué nos pasa en este mundo, el por qué hay el mal en el mundo y por qué nos pasan las cosas, y una temática de que para aprender, para usar la luz del Eterno, necesita ver el lado malo o que nos estén pasando cosas para que podamos aprender a usar esa luz, a usar esa conexión, a traer ese conocimiento de arriba y usarlo en este mundo, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que pasa en este mundo.
para eso está el lado malo, o para eso está la parte que no nos gusta, que nos pasan cosas y que perdemos de vista que todo lo que pasa en este mundo, todo es para bien, todo es por el lado del Eterno. Y claro, en la temática que estamos leyendo, pues también está pasando ese asunto. Se dice que Joseph fue a Egipto, no necesariamente porque los hermanos lo enviaron o porque los hermanos querían deshacerse de él, sino también el Eterno permitió eso, y también el Eterno quería que Joseph fuera a Egipto para entonces aprender a usar sus habilidades, para perfeccionarlas, para usarlas para bien, y que llegara a ser el nivel de personaje que fue allá. Y así pasó, pero pues no hubiera pasado eso, no hubiera llegado a ser, por decirlo así, príncipe de Egipto o virrey de Egipto, porque era el que controlaba, sí, más que príncipe, era un virrey, era el que controlaba todo lo del faraón, ¿no? Era su mano derecha. Pero no hubiera llegado a esa posición si no le hubiera pasado nada malo y todo hubiera sido tranquilo, y si hubiera quedado de pastorcito allá en Israel, no hubiera pasado nada, ¿verdad? En la tierra de Canaán no hubieran bajado a Egipto. Pero pues todo lo que pasó para que se desarrollara Joseph. Y eso es parte de la temática, ¿no? Como vemos que está usando sus habilidades, desarrollándose, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso solo va a pasar en la adversidad, en el lado, es este lado que no nos gusta, ¿no? El lado del adversario, por decirlo así, la adversidad, el lado malo, el lado que no salen las cosas como queremos, ¿no? Y claro, la lucha interna con nuestras propias emociones, porque pues siempre va a estar en el nivel emocional, ¿no? Un nivel de injusticia, ¿no? Siempre estamos creyendo que todo lo que nos pasa, por supuesto, es injusto, no nos debería de pasar. ¿Cómo es que siendo nosotros unas personas tan buenas y todo nos pasan todas esas cosas? Esa es la parte de la batalla, contra la injusticia, y Joseph pues es el llamado el justo, ¿no? Y es a través de estas parábolas, ¿no? Estos relatos, estas analogías en lo que está pasando, cómo nos está explicando la Torá, cómo debemos desarrollarnos nosotros mismos, cómo debemos de aprender y desarrollar nuestra alma. Y esa es básicamente esta historia, ¿no? Está hablando que la luz que viene de arriba deberíamos de usarla, ¿no? Y saberla usar y aprenderla a compartir y retornarla, por decirlo así, compartirla, darla. Pero el problema de esta luz es que está oculta, no se ve. Y la única forma de descubrirla es aprendiendo a resolver los problemas de la vida, es aprendiendo en este mundo, desarrollando este punto llamado Joseph, esta conexión, ¿no? La Sefirá de Yesod, la conexión entre Malhut y el lado emocional, el Serampín, ¿no? Pero pues si no desarrollo la conexión,
no tengo acceso ni a perfeccionar mi lado emocional, ni al lado más arriba, el lado intelectual, el lado de la sabiduría, ¿verdad? Ni lo que viene de más arriba, que es la famosa luz del Eterno, ¿verdad? No voy a tener acceso si no estoy trabajando este punto de conexión. Y entonces hay este concepto de la luz oculta, ¿no? Que está escondida, ¿no? Y así como la temática de Génesis, ¿no? Que hay que sacar la luz de la oscuridad para entonces que haya luz. Y esa es básicamente la temática de esta porción. En esta secuencia donde platican muchísimo de Joseph, ¿no? De hecho está centrado totalmente en Joseph, y que va a seguir este mismo sentido, ¿no? Porque obviamente se va a acabar la porción, o acabó la porción estando Joseph en la cárcel, ¿no? Entonces conste que nos está hablando a nosotros mismos, que lo que está pasando es que no tenemos encerrada la conexión, no le estamos haciendo caso, ¿no? El faraón ni lo conoce, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? En el libro de Éxodo, ¿no? Que ya es muy posterior, ¿no? Ya pasaron muchos años los hebreos viviendo en Egipto, ¿no? Está la frase, ¿no? Y llega un rey que no conoció a Joseph. Y justamente es esto, ¿no? No tenía esta conexión con la parte de arriba, ¿no? No conoció a Joseph, ¿no? Y llega alguien más, ¿no? Y es como llegamos a este mundo, ¿no? Llegamos a este cuerpo, ¿no? Con un alma que está muy pendiente de las cosas de este mundo, de las comodidades, de las necesidades, de lo que quiero, pero a veces no conozco a Joseph, no me conecto hacia arriba, no perfecciono mi lado emocional, ¿no? Y pues conste que nomás me voy a quedar en un lado emocional sin perfeccionar, ¿no? Lleno de odio, de envidia, de codicia, de todo el lado emocional sin corregir, ¿no? Y pues nunca voy a tener el acceso hacia la luz de arriba, ¿verdad? No voy a conocer esa conexión hacia Dios. Y ese es el problema con nuestra alma, ¿no? Que entra el alma al cuerpo, y es justamente la descripción que viene ahí, ¿no? Llega un rey que no conoció a Joseph, y entonces pues se vuelve totalmente egoísta, ¿no? Que es el faraón egoísta que describen en el libro de Éxodo. Y las descripciones adicionales de cómo corregirlo, ¿no? Pero pues lo ideal es que si conozcamos a Joseph, o nos pongamos a desarrollar ese punto de conexión con el lado emocional para corregir nuestro lado emocional, quitar esa envidia, quitar esa codicia, quitar ese sentido de que quiero placer, quiero lo bueno, quiero beneficio, quiero comodidad, ¿no? Y aprender estas otras, el otro lado de las emociones, ¿no? Aprender a dar, a ser generoso, a ser benevolente, a ser misericordioso, a ser recto, a hacer lo que Dios nos manda, y convertirnos en este lado justo, o conectados a la luz directa del Eterno, ¿no?
que es realmente la definición de ser justo, ¿no? Que estás conectado a la luz directamente. Pero pues si no, la luz está oculta y estamos como estamos, sin conocer a Dios, sin conectarnos aún con nosotros mismos y cometiendo los mismos errores, ¿no? Dentro de esta historia también de repente como que hace una pausa el relato y sacan otra historia, ¿no? Sacan ahí una historia de Judá y de cómo estaba su nuera, que había enviudado ya 2 veces, y el problema que había y que no iba a tener descendencia Judá porque pues ninguno de sus hijos había tenido hijos, y finalmente cómo logra la descendencia a través de su nuera, ¿no? Ok, y es justamente un relato en el mismo sentido, ¿no? La luz oculta, ¿no? Encontrar la conexión correcta, ¿no? Encontrar este sentido de descendencia, que es el sentido de poderse perfeccionar o mejorar uno mismo, ¿no? Y realmente aprender y trascender, ¿no? Pero pues esta historia justamente una temática de luz oculta, ¿no? Y por eso una historia tan dramática, ¿no? Que requiere cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Salir de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, hacernos humildes, ¿no? Aceptar nuestros errores, querernos perfeccionar, y pues salir adelante perfeccionados, ¿no? Con este lado de misericordia, de humildad, de benevolencia, de generosidad, de justicia que tenemos que adquirir. Ok, esta historia de Judá, pues Judá aprende todo eso, dada su experiencia que tuvo, que básicamente pues logró aprenderlo, y logró tener su descendencia, ¿no? Que también tuvieron unos gemelos, y a través de uno de ellos, Pérez, a través de él, pues es los ancestros del rey David, ¿no? Y del Mesías que se espera, ¿no? Entonces, obviamente es una rama muy importante la que están contando, ¿no? Pero pues se están saliendo de la historia principal que va a ser Joseph, va a ser la historia de José, ¿no? Pero pues es la misma temática de que a veces la temática es la luz oculta, ¿no? Y a veces en el mundo no pasa un problema y lo que queremos hacer es correr hacia el otro lado, no queremos enfrentar el problema, pero pues pasa el problema justamente para enfrentarlo, aprender y descubrir la luz oculta ahí es donde estaba la luz y ahí es de donde la tenemos que sacar. Y los problemas todos son para enfrentarlos, todos son para resolverlos, todos son para aprender y sacar esta luz oculta, y entonces la podemos usar y entonces la podríamos convertir en luz retornante, ¿no? Pero pues si no hacemos este proceso de entender que en todo lo malo, ¿no? Realmente es para bien, ¿no? Un proceso que
que aquí en la historia José pues lo está entendiendo, ¿no? Y lo va a demostrar después, ¿no? De decirle a sus hermanos que pues en realidad ellos no lo habían vendido a Egipto, sino Dios lo mandó a Egipto a aprender, que todo es para bien. Y así es en realidad la enseñanza, que tenemos que enfrentar lo malo que nos pasa y tenemos que aprender. Si no aprendemos, vamos a volver a enfrentar problemas similares hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Si no resolvemos los problemas, si huimos de ellos, no vamos a aprender nada y nunca vamos a encontrar la luz que estaba oculta en la solución del problema. Así es la vida, y eso es lo que nos está enseñando esta historia, que es dramática, ¿no? Que vemos todo lo que está sufriendo José, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Que en realidad nosotros diríamos, oye, en una circunstancia similar yo estaría sufriendo, estaría muy mal, estaría obviamente reaccionando mal a lo que está pasando, y vemos que José no solo no reacciona mal, sino que se pone a trabajar lo mejor que lo puede hacer en donde esté, ¿no? O sea, si lo mandaron a trabajar como esclavo, va a ser el mejor esclavo. Si lo mandaron a la cárcel, va a ser el mejor reo que hay ahí en la cárcel, y se va a volver el líder de ahí, ¿no? Y esa es su temática, ¿no? Que a pesar de que todo lo malo que le está pasando, él está en una posición positiva, ¿no? Aprendiendo, llevando el proceso que está pasando de aprendizaje. No importa que dure años, como aquí en la cárcel, pues estuvo 8 años, ¿no? No importa que dure años, él va a estar bien aprendiendo de esta oportunidad que le da el Eterno para aprender. Y así deberíamos de estar enfrentando los problemas o las cosas que nos pasan, ¿no? Todos viéndolos como una oportunidad que nos da el Eterno para aprender. Y simplemente si no quisiéramos aprender, obviamente el Eterno, siendo misericordioso, nos va a dar más oportunidades, ¿no? Vamos a tener mucho más problemas para lograr aprender. Nos da muchas oportunidades y por mal entendimiento nosotros no tomamos a veces esas oportunidades. Pero pues eso es lo que tenemos que hacer en este mundo, ese es el aprendizaje que se tiene que hacer, y ese es lo que hay que hacer en este mundo, ¿no? Desarrollar esta parte de la conexión, que va a conectarme a corregir mis emociones, a usar bien mi lado de la sabiduría, de conocimiento, mi lado intelectual, ¿no? Y a conectarme con el Eterno correctamente. Si no, pues es un bajar a Egipto y quedarse ahí encerrado, ¿no? Está hablando de nosotros mismos, de cómo está el mundo, cómo está este proceso de vivir y aprender, que no es nada fácil. Y ese es el proceso que nos platican aquí. Aún en la historia, ¿no? Al mismo Joseph,
este sentido de conexión que tenemos, pues le pasan cosas, tiene problemas y tiene que resolverlos, tiene que aprender en el proceso. Y es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tomar más serio las cosas que nos pasan y lograr aprender lo que tenemos que aprender. Y no desperdiciar la oportunidad que nos da el Eterno de aprender. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Ok, suena una solución sencilla, ¿no? Pero pues a lo mejor nos falta pues ponernos en orden. Entender que todo lo que pasa es para bien y ponernos a aprender. Y no dejar de aprender, ¿no? Todas las cosas que están pasando en la historia, no por resolver una ya quiere decir que ya exentaste o que ya eres el santo o que ya aprendiste o que no, te van a seguir pasando más cosas. Y así está la historia, ¿no? Va resolviendo cada una de las cosas, pero pues va enfrentándose a retos más grandes Joseph, ¿no? Va yendo poco a poco, ¿no? Ok, está bien, lo mandaron a Egipto, se lo llevaron a Egipto, se fue en una caravana, pero pues ahí va bien, llega y lo hacen esclavo y pues acepta su posición y la acepta de buen modo y para aprender y destaca en eso. Y todavía ponen esta escena de la esposa, ¿no? Donde se ve que Joseph pues como que estaba cayendo en esa tentación, ¿no? Y entiende que no es así. Y claro, el salir victorioso de esa situación que dice, ok, entendí que estaba mal eso que iba a pasar, ¿no? Que estuviera yo con la esposa del amo, ¿no? Ok, entendí y no lo hice. Pero por aprender eso, pues me salió peor, me mandaron a la cárcel, ¿no? Lo mandaron a la cárcel injustamente. Pero pues él está entendiendo que esa es una enseñanza del Eterno y que lo que está pasando, la forma en que están contando la historia, es porque el Eterno quiere, el Eterno lo está enviando, ¿no? Por ahí en el Zohar ponen, ¿no? Que el Zohar tiene su propia forma de contar las historias, ¿no? Y está contando cómo los hermanos al unirse en complot para deshacerse de su hermano, ¿no? El Zohar está diciendo al mismo tiempo ahí estaba la Shekinah, ¿no? Estaba el Eterno, la presencia del Eterno en su nivel, en ese complot, y pasó que pues lo mandaron a Egipto y eso es lo que quería el Eterno, que fuera a aprender, no que no le pasara nada, no salvarlo, no, era que fuera a Egipto, que lo vendieran los hermanos o se hicieran de él o se fuera de alguna forma y le pasara todo lo que le pasó para que llegara al nivel que llegó. Si así viéramos la vida, pues trabajaríamos con más ganas, de buen humor, viendo hacia adelante, ¿no? Y conste que con lo que estamos luchando es justamente estas emociones que están apareciendo, ¿no? El odio, la envidia, la codicia,
la comodidad, lo que yo quisiera, lo que me gustaría y sobre todo hay un sentido de injusticia que siempre pensamos que todo lo que nos pasa es injusto, pero pues al mismo tiempo es lo que quiere el Eterno, ¿no? Por ahí en el Zohar está escrito que en el tiempo en que se fue José a Egipto, pues Jacob se entristeció, ¿no? Pero de alguna forma ponen ahí que pues el Espíritu de Dios no se alejó de él, porque pues también había estado en el complot de mandar a Joseph a Egipto a aprender, ¿no? Y hasta que regresa o se entera Jacob que está vivo Joseph en Egipto, ¿no? Entonces regresa el espíritu a él, ¿no? Pero pues era ese sentido de que también Dios había estado a través de la Shekinah, ¿no? En el mismo complot de enviar a Joseph a Egipto, de darle esa vida, de darle ese aprendizaje, ¿no? Y pues allí estamos en este mundo todos nosotros. El Eterno nos mandó aquí. Podemos pensar que hizo complot contra nosotros, pero la realidad es que nos está tratando de enseñar, nos está tratando de dar las lecciones de la vida que necesitamos, nos está amando, nos está dando la experiencia y el conocimiento, la luz que necesitamos. Nosotros somos los que tenemos que poner en orden nuestro lado emocional, nuestro entendimiento, nuestra percepción de Dios, para entender que nos está enseñando y que a veces cuesta trabajo enseñar. Más bien cuesta trabajo aprender. No queremos aprender. Nos resistimos a aprender. Queremos lo malo. Y eso es lo que nos cuesta trabajo despegarnos. Aprender la lección. Entender qué hacemos aquí. Entender de qué se trata la vida. Si nomás lo leemos por encima, pues vamos a leer una historia dramática y divertida e interesante y una aventura muy buena, ¿no? Pero pues no se trata de ninguna aventura. Se trata de aprender, de revelar la luz de Dios, de encontrarla escondida. Y la única forma es poniéndonos a enfrentarnos al problema, a enfrentarnos a estas adversidades que hay en este mundo, ¿no? Y no tomen en cuenta que el adversario también es el Eterno. Él nos pone estos problemas para que logremos aprender, para que logremos usar correctamente su luz, para que usemos todos nuestros dones como debe de ser, que a veces los desperdiciamos, no sabemos usarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción bastante interesante.